Usted ha pasado por 3 cosas muy duras en su vida, Sí, y, pues, hablemos de la primera porque tiene que ver con el que también yo con vivo acá. ah, Tiene que ver con el que yo esté acá en Bucaramanga. exacto. Primero Sí. que con el que esté acá en Bucaramanga. Mi hermano fue víctima de secuestro. Tenía 12 años, imagínese. En Un esa niño, weón. época que recuerde, era el primer menor de edad secuestrado en el país. ¿A lo bien? ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, pingos? ¿Bien o qué? Hoy estamos, en un nuevo capítulo de A lo bien, el podcast que cuenta historias inspiradoras. Y hoy tengo el placer de tener a un gran amigo mío en este set de grabación. Un man bacano, excelente persona. eh, bueno, ahí ustedes se van a ir dando cuenta a medida que vayamos hablando. Les presento al doctor de familia, Luis Fernando Acevedo. Bienvenido, parcero. Hey, ¿qué dice, loco? ¿Bien o no? Bien, ¿Cómo va todo? bien, parce. Gracias por haber Pues, venido, weón. no, gracias por la invitación. Es un placer estar con los amigos. Sí, parce. Sobre todo, no solo reunidos para parranda, Sí, sí, sino sí. también para apoyarnos en cualquier cosa que necesitemos, ¿no? Entonces, Además que tuvimos buena parranda, ¿no? De sí, chinos. sí, nos conocemos hace bastante tiempo y pienso que ha sido unos años bastante buenos que hemos vivido acá en Bucaramanga, una ciudad bonita. Sí, bacano. Bueno, Luis, eh, Luis alias El Paisa. Parce, contémosle a la gente quién es Luis Fernando Acevedo. O sea, siempre aquí a los invitados le cuentan a la gente quién es, de dónde viene, qué ha hecho hasta el día de hoy. En resumen, y ahí Pues, vamos. pues loco, soy un, un antioqueño de pura cepa, campesino, de criado y pues nací en Medellín, pero por cuestiones más que todo de urgencia médica y criado durante 14 años en Santa Fe, Antioquia, que es mi pueblo del alma y lo quiero bastante. Nos vinimos desde el 96 para acá, convencido desde chiquito de estudiar medicina. eh, Estudié medicina acá en la Ciudad Bonita, me especialicé acá en la Ciudad Bonita como especialista en medicina familiar y tengo una hermosa familia que somos 4 y eso es una historia que usted conoce y que si tenemos tiempo la hablamos. Y 2 hijas hermosas, una de 24 años ya termina el rural ahorita el 31 de octubre y una niña de 16 años con una esposa maravillosa que la amo con toda mi alma y pues con la noticia de que también voy a ser abuelo, Sí. entonces ahí vamos Bacano. creciendo la familia y muy contento con la familia que tengo. Sí, bacano, bacano. Mm, Parce, ¿a usted por qué le dio por estudiar medicina? Pues loco, como le dije, mi papá, cuando vivíamos en Santa Fe, Antioquia, mi papá tenía una droguería. Sí, Y en esa droguería, pues uno pequeño veía al papá de uno trabajar sí, y sí. uno convencido, yo creo que los 3 hermanos mayores convencidos desde muy pequeños de estudiar medicina. Nosotros jugábamos a la droguería en la casa, jugábamos a ser a médicos y todo eso, y yo desde que tengo razón quería ser médico. Abuelo médico, papá médico, hermanos médicos, tíos, primos, Ah, ¿no? todos, todos, Hay todos. mucha O sea, yo sabía, gente, digamos, de su papá para acá, pero no, no, pero hermanos de su papá también. mi abuelo era médico de Santa Fe de Antioquia, le decían el médico de los pobres, Ah, sí, porque él atendía al que no eh, tenía plática. al que no tenía dinero, lo atendía gratis, colaboraba mucho en los asilos y todo eso. Pues eso se fue perdiendo, no se fue perdiendo la vocación, sino que a medida que entró tecnología y entró todo eso, pues ya
esa parte de ir al domicilio a ver pacientes, pues Sí, se 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 fue. fue. Ujú. Sí, en estos momentos, pues es muy poco lo que se ve en eso, aunque se ve. Sí, se ve, Mm, pero ya diferente, ¿no? sí, Ya es totalmente diferente. Eh, ¿Qué es la medicina familiar, weón? O sea, usted me dijo: "Yo me especialicé en medicina familiar". pues hermano, vea, le cuento que cuando yo estaba haciendo el pregrado como médico o estudiando medicina, que a propósito estudié en la Universidad de Santander, UDES, eh, la medicina familiar se veía mucho en docentes que son especialistas en eso, pero yo no tampoco tenía bien claro qué era la medicina familiar. Es una especialidad médica, ¿sí? Lo importante de la medicina familiar es que nosotros miramos pacientes en todo lo que tiene que ver el ciclo de vida de la persona, pero aparte de eso, de ver enfermedades y todo eso, vemos la parte social de la persona, la parte de pronto familiar, todos los factores que desencadenen o que ayuden a que la enfermedad esté dentro de una familia. Okey, sí. Entonces, la medicina familiar tiene que ver ¿Como con estrictamente enfermedades con eso. genéticas? Todos son factores. Entonces, hay enfermedades genéticas, hay enfermedades de origen ambiental, hay enfermedades de de carácter público. Un ejemplo muy claro, el reciente COVID, Ajá, que era algo, una epidemia una sí. pandemia que nos encerró a todos. Enfermedades con tan solo, por ejemplo, el cáncer de pulmón, fumar, ¿sí? Ajá. Entonces, nosotros como médicos familiares estamos comprometidos con el paciente y la familia. Por eso es medicina familiar. No tenemos límite de edad. Un ejemplo es la medicina interna, son adultos, los niños son Sí, pediatras. los pediatras, en mujeres ginecología. Entonces se busca con la medicina familiar ser ese médico de cabecera que en el siglo pasado, al principio de 1900, Sí, el que le se veía conocía a toda la familia. a toda la Había familia. atendido desde el abuelo cuando estaba pequeño y ya siendo un viejito estaba atendiendo Por eso el ejemplo de mi al abuelo, reciente, sí. que era un médico general, pero él iba a las casas, atendía al hijo, al abuelo, entonces no tenemos límite de edad. Eso es algo importante Muy porque importante, sí. ahorita, ¿qué se ha visto? A un paciente cualquiera lo mandan a medicina familiar y el paciente, como yo lo veo, no saben qué es el médico familiar. Sí, nadie sabe. O sea, es que yo también Sí, quedé loco. Yo dije, pero ¿cómo así? ¿Eso cómo funciona? inclusive teniendo en cuenta, loco, Juan Pablo, que es una especialidad que hace mucho tiempo o sea, se está ejerciendo. Más o menos a partir de los años 1950 empezaron a salir la parte de medicina familiar o los especialistas de medicina familiar, precisamente por el déficit de médicos generales que atendían pacientes en los hogares o en las comunidades. Entonces empezaron a sacar médicos familiares de las universidades para atender esa ausencia de esos médicos familiares. Incluso porque yo creo que eso hasta le hace la vida más fácil a los otros especialistas, ¿no? O sea, ya trae una historia clínica, yo ya le conozco todo esto, ya. Hay una particularidad con medicina familiar y es que de pronto las otras especialidades no han entendido, e inclusive las EPS no lo han entendido. O sea, ¿por qué nos formamos como médicos familiares o por qué queremos atender una parte comunitaria o una familia? Sí, Y es que se ha tomado, o sea, digamos, lo importante es que precisamente atendemos la parte biológica, la parte social y los factores que desencadenan enfermedades. Y nos basamos principalmente en la atención primaria, que es la consulta externa normal que usted hace, sí. pero esa es la atención primaria, es el primer nivel, pero podemos atender el paciente, podemos hacerle seguimiento en todos los niveles de atención.
Recordemos, Juan Pablo, pues no sé si sabes, hay 4 niveles de atención. O sea, No lo sé. sí, el primer nivel es el que la consulta normal, Ujú. Médico que general. el médico general, odontología, cositas así. El segundo nivel tiene otros, digamos, otras, cómo te dijera? Otras cosas que se hacen más especializadas, pero no en el tercer nivel. Un ejemplo del tercer nivel es, y cuarto nivel es la Fundación Cardiovascular, la Fundación Oftalmológica de Santander, la Foscal, Ajá. ¿sí? Entonces, todos esos niveles podemos darle un seguimiento al grupo familiar que uno puede tener. Por Claro. ejemplo, Juan Pablo está enfermo, yo lo vi en consulta, lo remití a urgencias porque todo eso. Las EPS no han tenido eso en cuenta de que yo, si me lo permiten, yo puedo ir a ver cómo A está estudiar Juan Pablo y a estudiar la familia. y qué pasó, qué ha pasado. A veces el médico, el internista se centra en la parte de la enfermedad y no estudia qué está pasando alrededor del paciente. Ajá. Yo he visto pacientes, Juanpa, que el dolor muscular o los dolores de cabeza, un ejemplo, que llevan años, es por depresión o porque Okey. el hijo tiene algún problema, no sé, económico. Entonces la mamá por naturaleza se preocupa y eso Sí. produce enfermedades, se aumenta la tensión, el azúcar. Imagínese, weón, que yo tengo un amigo, se va a vivir fuera del país y él es hijo único. Marica, no sé, antier me lo encontré y me decía que el papá estaba mal en la clínica y que le hacían examen y no le sale nada. Y yo le dije: "Parce, su papá tiene un estrés porque usted se va". Y él me dijo: "Uy, marica, yo no lo había pensado". Claro, marica. El man no le encuentran nada, marica, incluso hace sangre y no le encuentran nada, 1000 exámenes, dolores, de todo, y el man no le encuentran nada. Y hoy volví y me lo encontré y me dijo: "No, pues imagine que yo fui llegando y encontré a mi papá y a mi mamá hablando". Pero no se habían dado cuenta que yo había llegado y mi papá le dijo: "De eso no, ni me hable". Entonces él le dijo: "¿No le hable de qué?". Entonces la mamá: "No, pues que usted se va, ¿qué tal?". Entonces que el man soltó el almuerzo y se puso a llorar. Ahí está, weón. Claro, Entonces, ese estrés que de pronto perderlo a usted por un tiempo, mire, y lo llevó a eso. a veces nosotros como hijos no entendemos nada porque no tenemos hijos. Cuando usted empieza a tener sus hijos, ahora que usted tiene Ujú. un hijo, usted se da cuenta del amor verdadero, Sí, parce. porque es que el amor verdadero es los hijos de uno. Sí, O sea, parce. cuando uno tiene una buena educación, cuando uno tuvo a su papá y que uno veía matándose y jodiéndose por sacarlo a Luchándola, uno sí. adelante, luchándola, uno se daba cuenta de eso, que solo sufrían por uno y uno como hijo pues a veces no lo entiende. Sí, sí. En cambio ahora que uno es papá, uno dice, no, con razón. Sí, sí. Y el dicho que dicen la mamá es que cuando tenga hijo vas a ver Ajá. qué es lo que, Bueno, y ahora dígame usted, porque usted fue joven, fue papá joven, muy joven, y lo pues, mismo su esposa. pues imagine que un amigo mutuo, el Quindario Raguá, Sí. una vez me dijo, hey, paisa, vamos a conocer, le voy a presentar la hermana de la que yo le estoy cayendo. Entonces yo le dije, pues vamos. Eso uno joven, uno dice, ah. Sí. Y resulta que llegamos a la casa de, de la que ahora es mi esposa y hermano, yo voy viendo bajar esa mujer. Yo quedé listo. Sí, sí, sí. Eso que dice que el amor a primera vista existe, existe. Yo quedé flechado, llegó Cupido y tan. Eso Sí, fue, sí, sí, sí. Doctor Amor actúa ahí, hermano. Sí, sí. Y a partir de ese momento, pues uno como hombre quiere marcar su territorio. Me acuerdo, no digo nombres, pero estaba un muchacho ahí que le estaba como cayendo a ella y yo le dije, pues yo lo voy esperando en la sala y yo le dije, yo con el habladito así todo paisita y todo eso, hey, vos, ¿por qué estás esperando acá? Vos sos huevón. O sea, anda, pues, uno esperando una mujer, hermano, no, está jodido. Sí, y el man como que no, sí.
Claro, es cuando bajó esa mujer, pues yo con razón este weón, pensé en mí, ¿no? Sí. Con razón este weón está pensando, se queda ahí esperándola. Hermano, de ahí empezó la vida con Susana. Ella tenía en esa época 14 años, yo tenía 16 y, y empezó un amor de locura y que yo llegaba del colegio, yo estudié en el Virrey Solís, y yo llegaba del colegio, tiraba el bolso y me iba para la casa de Susana. Sí, sí, sí. Yo tenía una moto, una Chapi, Sí, sí. y iba y la recogía al colegio, que ella estudiaba en la Fundación Colegio WIS. Mm. Y iba hasta allá, yo vivía acá en Coasmeas, ahí por Mercadefán, Ah, okey. y porque el antiguo Mercadefán, Mm. y me iba desde ahí imagina, hasta la Fundación Colegio WIS que queda entrando a Ruitoque. Ajá. Y allá ella y tal, y se montaba y ahí empezó el amor con Susana. Pues de ese amor de adolescente, pues se presentó pues que empezamos a tener vida sexual Sí. y quedó en embarazo. Pues ahí es uno de los primeros errores que yo cometo en mi vida y al ver que estaba en embarazo, llámenme cobarde, llámenme poco hombre, pero yo estaba apenas terminando mi colegio y resultó que Susana embarazada, los nervios se apoderaron de mí y la dejé tirada, así, tirada, abandonada. No diga, weón. Sí, la O sea, dejé. yo pensé que ustedes se habían abierto por peleas, alguna No, joda, no que nada, usted había salido yo, corriendo. sí, yo salí corriendo, así literal. No vale, Sí, parce. eso fue en el año 98, 99, ¿Y cuánto le duró esa corrida? 6 años. No hable lo bien. Sí. ¿Qué pasa? Pues obviamente mi suegra, mi suegro, eh, decían la niña de 15 años embarazada, 7 meses de embarazo, fueron a hablar a mi casa con mis Mm. papás. Y pues resultó que mi papá era una persona muy no mal genial ni nada, sino serio Sí, en lo que él pensaba. sí, sí. Y me dijo, Con mucho carácter su papá. sí, Mm. un carácter bastante particular. Y la suegra y mi suegro, que los amo con todo el alma, pues dijeron que, pues, que pensaban que nos organizáramos, nos casáramos, y mi papá dijo, pues mijo, yo no tengo problema, usted cásese, pero si usted va a sacar, se va a casar o se va a organizar con Susana, usted sabe que tiene que salir a trabajar para mantener su familia y no puede estudiar. Entonces yo qué dije, no, yo no me voy a casar, papito. Y yo me pongo a estudiar. No, pues sí, se Hermano, la puso entonces, igual dura. sí, entonces eso no le gustó mucho, en esa época que me acuerdo, creo que no le gustó mucho a mis suegros. A nadie, ¿quién le va a gustar? De pronto Y su papá y a usted, porque sí, pero de ahí para allá. entonces mi papá me dijo, no, yo lo apoyo en lo que usted decida. Vea, hermano, le digo de corazón, de pronto estaba muy maduro, muy pequeño, o pues joven, o lo que sea. A mí Susana nunca se me salió de la cabeza. Eso que hice el amor a primera vista fue el amor que yo sentí desde que la vi a ella hasta el son de hoy, después de 24 años. Y puede que cometí ese error, lo he pagado con creces porque me ha tocado un poquito duro con ella y con mi hija. Después de 6 años, cuando terminé la medicina, yo dije, mi papá ya no me va a pagar más, él ya no me va digamos, a eso, voy a buscarla. Y resultó que la busqué. Fue duro, Sí, porque duré claro. 4 meses remando, remando, en abstinencia total, solo pensando en recuperar a Susana. Y lo logré. A los 6 meses de eso, o sea, digamos que eso empezamos en enero, yo terminé mi medicina, al menos la carrera, me faltaba hacer el rural. Me fui a hacer el rural a Yarumal, Antioquia, y allá, como era zona roja, duré 6 meses. Y cuando eso, los rurales, cuando eran zonas así muy peligrosas, duraban 6 meses. Okey. Y entonces ella llegó en Semana Santa, eso fue en enero, llegó en Semana Santa, volvimos,
todavía habían dudas de ella en volver conmigo, pero Pero claro, claro. el 19 de julio, Juanpa, nos casamos. Pero es que la casada fue otro, ¿Otro cuento? otro cuento, Échelo. porque, porque imagínese que cuando me casé con ella, nosotros le pedimos el certificado del registro civil y la partida de nacimiento pedían en la notaría. Mm. Pues llegó, pero sin firma del notario. Y ella le tocaba venirse. Entonces yo le dije, no, usted se casa conmigo porque si no, no se casa. Yo, Sí, sí, mejor sí, dicho, sí. Usted va aquí y sí, casada. casada. Y si no se va a casar, me deja un poder. Pues resulta que Y si no sabe hicimos, qué, hoy busca a María, porque estamos en sí, zona roja y aquí no sale. oiga, no, imagine, y entonces el notario me dijo, la única forma es que sea con un poder, porque ella tenía que venir porque estaba estudiando Derecho, entonces, y se entraba ya de una vez a estudiar, eso fue en julio, y mi suegro alcanzó a mandar nuevamente el registro civil, y le tocaba irse, y cuando usted se casa por lo civil hay 5 días de dicto. O sea, publicar que uno se va a casar para ver si salen, Sí, si sale cualquier otra sí, que se sí. haya uno casado. Entonces, se cumplían los 5 días de dicto y ella ya no estaba. Yo le dije, no, no, amor, deje firmado un poder. Entonces, había una compañera nutricionista que todavía la llamamos hey, estamos Estamos cumpliendo años. 18 años de casados. Ella se casó el 19 de julio a las 5 de la tarde conmigo a nombre de Susana. No, vale, Sí, marica. por lo civil, ¿no? Sí, sí, sí. Porque eso se puede. Usted cuando se casan las personas que viven en España y usted vive acá y se casan por poder y todo eso es lo que ¿De verdad? sí, ¿Eso eso funciona en todo el en mundo? todo el mundo. Y usted puede mandar mandarme a mí a casarme con la novia suya y la novia decirle a otra amiga y nos casamos los dos, pero a nombre de ustedes dos. Vea Eso es un pues. poder que se da en notaría. Y Mm, así nos casamos por lo civil. Claro, yo terminé el rural y me vine para acá y inmediatamente quería estar con Susana. claro, claro. Y así que fue creciendo, mi hija ya tenía 6 años, Pero igual difi usted sí compartió con la niña, los 6 años. pues, de vez en cuando, una vez cada 6 meses por ahí. O sea, no fue algo, Pero pero no fue tampoco por mire, usted, o sea, digamos, usted estaba enfocado en su estudio. sí, claro que usted sabe que era el estudio Y y, también la, sí, la sí, juventud, la marica, sí. juventud y la vagancia La y todo eso. vagabundina. Sí, las mujeres que son complicadas, entonces sí hubo esa parte. Pero hay una cosa, usted sabe que los hijos, por más que usted, sobre todo las niñas, los niños, pues no he tenido hijos, no sé cómo era, uno como papá, uno como hijo, pues, pero yo le regalaba, creo que le regalé una vez una muda de ropa a Valentina y no se la quería quitar. Sí, marica. Resulta que cuando Susana volvió allá Semana Santa, que yo estaba en Yarumal, ella se fue para allá, pues obviamente no habíamos tenido nada durante mucho tiempo. Sí. La niña no se separa de mí. No digan, Pues la sangre llama definitivamente. no, y Eso, sí, y lo que eso, usted acaba de decir es cierto. O sea, digamos, una niña tira más como para el papá y el niño tira más con la mamá. exacto. Pero yo quedé sorprendido y Susana, ay, esta china, no lo ve en 6 años y ahora es como si lo hubiera visto ayer. Así. Claro, que Entonces, digamos que la relación se fue dando y pues ya llevamos 18 años de casados. bacanísimo, Sí, weón. sí, 18 años, 9 años, 18 años pues casados, 9 primeros por lo civil y 9 por lo católico. Y la católica ya fue con todos los juguetes y tal. Sí, no, pues fue algo ¿Familiar? muy familiar porque recién había muerto mi papá, entonces por eso no. Ah, eso fue después de lo de su papá. Claro, mi papá murió el 30 de abril del 2015 y nosotros nos casamos el 19 de julio del 2015. Mm, Pero ya estaba todo cuadrado y todo eso y pues no queríamos ninguna cosas extravagantes ni nada y fue algo muy familiar y listo. ok. Ah, bueno, marica, bacano. Y sus hermanos, bueno, todos tienen una especialidad diferente, ¿cierto? Sí, mi hermano, pues yo soy el mayor, soy especialista en medicina familiar, hice también otras cosas ahí de auditoría en servicios de salud y cosas de esas. Mi hermano, el que me sigue, José David, él ejerce la medicina general,
pero se especializa más en manejar pacientes con alergias y todo eso, entonces le va muy bien en ese campo. Sí, ese man Eh, tiene una sí, cura milagrosa. sí, sí, no, él controla bastante Bacano. esos pacienticos y le ha ido muy bien, gracias a Dios, Sí, por sí. esa parte, porque él es extremadamente buena gente. Sí, ¿para qué? No, todos Entonces, ustedes. sí, no, y mi hermano Juan Javier, que él también, todos salimos de la UDES. Él también salió de la UDES del pregrado, hizo cirugía general en Cartagena, en la Universidad de Cartagena, y posteriormente hizo cirugía gastrointestinal y endoscópica. Entonces, gastroenterólogo que, mejor dicho, ese man opera cáncer y todo lo que usted, de la parte Bravo. intestinal, ¿no? Yo lo admiro mucho porque él es dedicado en su cirugía. O sea, él es feliz haciendo eso, hermano. Claro, bacano. No, Sí, y se les nota a todos sí, ustedes sí, que no, aman lo ese, que la hacen. vocación de él es Ajá. esa. Sí, igual que la vocación de vos es esa vaina de eso. Y pues la mía, atender, yo creo que me he caracterizado por atender bien los pacientes. Y el que se haya quejado algo es porque a uno a veces no le cae bien a todo el mundo y pues eso es natural. Sí, sí. Venga, Baisa, ahorita usted sabe que las redes sociales y tal, y estamos en la era de la información y la desinformación. Ujú. ¿Usted qué opina sobre, digamos, esas dietas keto? Que sí, que salen todos estos manes a hablar de un poco de jodas, que no sé, yo no, como no soy médico, pero yo digo, pues tienen como razón, porque uno antes veía a los cuchos o los campesinos cocinaban era con esa grasa La manteca de de cerdo. manteca, exacto, la manteca de cerdo, Pues Juanpa, y comían, o sea, comida muy diferente a como comemos ahora, y que ahora, por ejemplo, unos pollos en 30 días ya salieron de cierto, sí, antes duraban 60 90 días en salir, ¿sí? claro, mire, yo he tenido en mi vida he tenido experiencias de todo, de esa Sí, parte. Era flaco, acuerde que yo era sí, usted era flaco, flaquísimo. pesaba Bueno, que todos éramos flacos. sí, sí, pues en la juventud se casa uno y se engorda. Sí, 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 sí. 65 kilos pesaba yo. Posterior, pues me casé, efectivamente, pues no, obviamente es lo que uno come. Entonces, pues empecé a subir, a subir, a subir, a subir de peso. Cuando estaba ya en obesidad, o estoy en obesidad, pero estaba más obeso, eh, como médico dije, ¿qué puedo hacer yo para bajar de peso? Porque yo no le puedo decir a un paciente, hey, no coma esto y esto, y estoy yo comiéndome una hamburguesa al lado, ¿sí? Claro, claro. Y no, no estoy satanizando la hamburguesa, sino partes de la Y, hamburguesa y que, ahí le voy a hacer un paréntesis también, porque se me olvida. Todos mis amigos médicos, todos, creo que el único que ha dejado el cigarrillo es usted. sí, Pero el resto todos fuman, marica. sí, sí, es complicado en los vicios, porque crea uno una dependencia que a veces es difícil de manejar. Pero, o sea, digo, Y siendo médicos y viendo tantos casos y toda la vuelta, pues esas incluso en son el las estudio. incoherencias de la vida. Usted iba a una consulta médica, a un consultorio particular y el médico fumaba delante suyo. Ah, sí, 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 sí. yo vi Sí, yo también lo vi. profesores míos que me daban clase y fumaban en la puerta del salón y explicándome cáncer de pulmón. A lo bien. Sí, a lo Sí. bien. Eso, me acuerdo de un profesor que hacía eso, se llamaba Explicándole cáncer de pulmón y con el cigarrillo en la jeta, no sé. Segundo Herreño se llamaba el profesor, un profesor, un bacán. Ese profesor eh, lastimosamente falleció de cáncer de pulmón, creo, No si no haga. estoy mal. Pero él era un bacán y inclusive yo fumaba con él, que yo llegaba y salía él estaba en la clase, dando la clase y yo llegaba y, hey, profe, regálame un cigarrillito que no tengo. Estos chinos ahora que no tienen plata para nada, ¿no? Me decía, y yo, "No, profe, pero, ay", y bueno, y entonces, retomando Sí, el volviendo a tema la. de eso de las dietas, hay unos medicamentos que se usan para bajar de peso, que pues no le hagamos publicidad. Sí, no. Esos medicamentos yo los empecé a usar. Eh, hay unos que lo ponen a usted a hacer deposiciones grasosas. Hay otros que le quitan la ansiedad de comer y le bajan, actúa en la parte de mental, intestinal, todo, y hacen que usted
se le quiten las ganas de comer, pero produce efectos adversos. Yo empecé a utilizar ese, juicioso, estaba en 108 kilos más o menos, Uf. llegué a bajar hasta 98. Y empecé a utilizar y a hacer dieta, que frutica, que comer poquito, y sí funcionó, bajé, pero ahí me estanqué. Algunos pacientes les va bien, siguen bajando, otros no nos fue bien. Duré casi 6 meses en ese y llegué hasta ahí, suspendí, y eso que llama vulgarmente ahí que el efecto rebote. Mm, Pues hermano, empecé a comer como a lo loco. desesperado y subí hasta 114 kilos. A lo bien, Sí, marica. Uy, no, 114. Es que no le muchísimo, muestro una foto de huevón. cómo estaba. Pero muchísimo, Muchísimo. marica. Si yo me veía gordísimo cuando estuve gordo, y bueno, no es que haya bajado mucho, pero, y yo veo mi foto y yo decía, no, estaba muy gordo, parce. Y estaba como en ochenta y Ah, es que hay una cinco ventaja con nosotros los altos, ¿no? Ah, bueno, sí, es que yo Sí, soy, yo soy pichón de piso. Sí. disimulamos la obesidad. Y eso que uno ya se ve de 114 era una cosa. Sí, es bastante, güey. Sí, entonces empecé a trabajar como especialista, en la Fundación Cardiovascular. Allá con mis compañeros, saludo para ellos, en el Instituto Ambulatorio de Medicina Preventiva, se llama IMAP, Instituto Médico Ambulatorio Preventivo, creo que es, IMAP se llama, que atiende pacientes de salud mía. La Fundación Cardiovascular y el IMAP tienen un programa que se llama dieta cetogénica, la misma dieta keto. Sí, la misma keto, sí. Sí. Y como empleados de la Fundación Cardiovascular, hicimos El proceso. nos invitaron a ser parte del proceso a 30 personas. Ok. Y yo dije, voy a bajar. Y empecé, hermano. 114 kilos empecé. Y empecé la dieta cero carbohidratos. Total, cero carbohidratos. Ni fruta. Ahí el doctor Baiter habla de la fruta, pero a mí me satanizan si digo más de la fruta, Sí, sí. ¿no? Pues yo tomé una decisión de vida y tomé esa decisión de bajar de peso y no he encontrado otra forma y encontré esa forma. A los 2 meses había bajado 18 kilos, Uf. solo con la dieta cetogénica. Cero carbohidratos, agua, toda la Sí, que agua usted al quiera, 100. al 100 con sal y limón. ¿Con O sea, sal? sal. Eso es como tomarse un suero, marica. Sí, pero usted le echa limoncito y queda como un cóctel. ¿Sí? Sí, no Voy a sabe. probarla porque a mí Pero no me... utilizaba, pues yo recomiendo y lo más recomendable es la sal de Himalaya, que es baja en sodio. Entonces, digamos que eso. ¿Qué pasa con la sal? Que arrastra agua. Entonces, la obesidad es un proceso inflamatorio. Entonces uno está lleno de inflamado, ¿sí? Sí, Está sí. lleno de líquido. Entonces el primer mes, sobre todo en los hombres, uno puede bajar hasta 10 kilos de agua y esos 10 kilos se ven reflejados en el peso. Sí. Y posteriormente ya usted empieza A quemar grasa. a quemar la grasa, porque como no está utilizando carbohidratos, la energía pues tiene que sacarla al cuerpo de algún lado. Pero venga, yo le pregunto algo porque yo he escuchado que lo primero que come el cuerpo son los músculos No, antes de empezar a comer la grasa. no, pero sí, no, o sea, dependiendo de lo que uno esté haciendo, porque usted está comiendo proteína, entonces el músculo, pues usted está recibiendo proteína y la grasa está recibiendo grasa también, pero no la grasa o sea, no el carbohidrato que se convierte en grasa, que es el que se acumula, Ok, ¿sí? ok. Entonces, empecé eso. Juanpa, a los 6 meses había bajado de 114 a 89, a Uf, 89 kilos. uf. Hice algo también adicional que no seguí bajando y empecé a hacer actividad física o ejercicio. Y entonces ya compensaba. Yo nunca había tenido la sensación de tener energía ilimitada. Eso es lo que hace La cetogénica. la cetogénica. O sea, usted hace, empieza a producir, la grasa empieza a quemarse y a producir energía y usted se siente enérgico. Entonces, es una ventaja, es una dieta muy difícil. No difícil en el sentido de hacerla, sino es difícil en el que usted come lo mismo siempre.
Mm. Entonces, Se aburre. uno se aburre. Hay una diferencia del programa de obesidad de la Fundación Cardiovascular directamente con la dieta keto, y es que hay fases de, pues, del programa. Entonces, las fases consisten en ir introduciendo carbohidratos con bajo índice glicémico. Ahí para que los contradictores de la dieta keto, que son los endocrinólogos normalmente, son algunos pacientes, bueno, diferentes personajes nutricionistas, todo eso están en contra de la dieta keto y son los que más duro le dan al doctor Biter. Nosotros en ese programa son fases y se empieza a introducir, dependiendo de cuando usted va el peso, a introducir fruta, a introducir granos. eh, Pero todo eh, controlado, ¿no? sí, no, obviamente usted está en el programa, usted entra a eso, lo va empezando, lo va midiendo, usted va mejorando masa muscular. Juanpa, yo tenía 40 años, edad cronológica, y la edad metabólica eran 71 años. O No sea, de un hable. paciente por la obesidad de 70 y pico años. Eso lo calcula un peso especial que le hace, que están ahí en el programa. Y así es, ese es mi punto de vista por experiencia con la dieta keto. Van a ver siempre, usted sabe que siempre hay contradictores de todo, Sí, ¿sí? sí, sí. Nunca van a estar de acuerdo. El doctor Baiter defiende su dieta, Pero ¿usted qué defiende. opina del doctor Biter y de todo lo que dice? Él estuvo inclusive en la Fundación Cardiovascular, Ah, dándonos ok. una charla sobre eso. Sí. Y hay muchos estudios que de pronto nos saca la industria, sobre todo la rica en carbohidratos, Sí, como claro, no les conviene, sí, claro. todos esos dulces y Ahora, yo sí chocolates y tengo todo muy eso. claro que eso es malísimo, pero Sí, malísimo para el cuerpo, malísimo. O sea, yo le puedo decir, paisa, parce, que me bajé como 4 o 5 kilos solamente porque dejé de comer pan, galletas, o sea, toda esa vaina, dejé de tomar gaseosa, o sea, sin hacer ejercicio, ni nada. cambiar dieta ni nada, No, o sea, simplemente dejé esas ahí cosas. se empieza a desinflamar. Y entonces usted empieza a cambiar su parte metabólica. Entonces todo empieza como a funcionar diferente y usted ve como mejor. Los pacientes, por ejemplo, que están con artrosis de rodilla o problemas de caderas o todo eso, empiezan a sentirse mejor de los dolores, la parte muscular, todo eso es. Uy, pare un momentico y tómese un cafecito, vaya al baño, pero continúe con esta historia. Pero saque su celular y síganos. Dele seguir, dele suscribirse y no pierda esta historia porque entre más rato se pone buenísima. Continúen con a lo bien. Continúen. Hoy escuchamos, yo escucho mucho, me llegan muchas cosas porque uno con que vea una sola vez algo, empiezan a mandarle de todo. Y uno ve también que todo el mundo está queriendo vender en redes, ¿no? Entonces aparecen, yo digo, como puede ser buena información, como puede ser información falsa. Entonces, por ejemplo, que el magnesio, que el NAD, que, bueno, todos esos suplementos, vitaminas B, vitamina C, la Mire, linaza, por ejemplo, que hablan por ahí de la linaza. pues la linaza es una fibra, ¿sí? Eso sirve más es para la parte de estreñimiento y problemas a nivel del colon. Ok, Los suplementos como el citrato de magnesio es buenísimo, por ejemplo. A mí, con la dieta, inclusive hay una particularidad que con la dieta que hice me daban muchos calambres que llaman uno contracturas musculares. ok. Lo único que me podía controlar era el citrato de magnesio. A lo bien. Sí, eso es bueno. Hay la parte de los complejos B, los multivitamínicos que tienen toda esa parte de, de B1, B2, B3, Ajá. digamos que sí y no, todo en exceso es malo. ¿Sí? Sí, O sí. sea, si usted se pone mucha vitamina B12, hace una hipervitaminosis. Entonces hacen patologías por hipervitaminosis. Entonces, lo más recomendable es ir al médico y sobre todo al médico familiar. Y hacerse Y exámenes y que el médico le diga, uno vea, hace le falta niveles, esto. uno hace niveles, hace exámenes de eso y decir, no, si tiene déficit, vamos a manejarlo, aplicarle 3 meses, 6 meses de esta vitamina y nos volvemos a ver y volvemos a hacer un control. Ahorita hay mucho déficit de vitamina D, he visto muchos pacientes con muchos jóvenes, que día vi una paciente de 20 años con
lo normal de la vitamina D25, o sea, a nivel del cuerpo, tiene que ser de mayor de 30 y niveles de 13, o sea, insuficiente. ¿Y cuáles son los síntomas de eso? No, el problema es el metabolismo del calcio, entonces hay osteoporosis tempranas, hay disminución de la densidad ósea, o sea, hay cosas que Okey, no okey. ayudan a la parte metabólica y todo el sistema hormonal y todo eso, entonces es complicado y uno tiene que darle eh, el suplemento para poder, bueno, hay Ajá. muchos pacientes con hipotiroidismo que producen déficit de vitamina D, o sea, cosas, osteoporosis, bueno, hay muchas enfermedades que nosotros tratamos de identificar y tratar para poder que el paciente no tenga, prevenir complicaciones más severas. Sí. Una osteoporosis fácilmente el paciente medio se cae Y se le partió y, una un hueso. y se fractura de cadera. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, los médicos no pensamos en eso, ¿sí? Entonces, los suplementos pueden ser buenos, pero cuando lo ve un profesional. Sí, sí. Entonces, yo le digo a mis pacientes, tómese esto que lo necesita porque, digamos, los síntomas Va a son tocar ir muy... a visitarlo, mano. Sí. No, con mucho gusto. Eh, Esta ya es de pronto una pregunta como fuera, pero también tiene de pronto que ver. ¿Usted qué opina de todos estos cambios que se han visto en cuanto a la inclusión, en cuanto a los géneros, que ahora existen yo no sé cuántos géneros, cuando son, bueno, para mí, ¿no? Son solamente dos, pero hay miles. Y, por ejemplo, el cambio de sexo, que también para mí eso debería tratarlo primero un psicólogo antes de que un médico mande a hacer un cambio de sexo, porque me imagino que eso es un trauma que sufre un cuerpo y una persona muy, muy duro, weón. Además, porque no van a quedar como tan funcionales. Mire, Juanpa, hay dos partes que nosotros como médicos tenemos que manejar. Uno es la parte personal o lo que yo pienso personalmente Sí. y otro es la parte profesional, Ajá. ¿sí? Entonces, personalmente, le digo mi parte personal, Sí. no estoy de acuerdo con el cambio o al menos, ¿cómo es que se dice? Cuando, bueno, el cambio de género físico, o Sí. sea, que tengo pene, testículos y me los quito para ponerme una vagina, Sí, ¿sí? sí. Y la parte profesional. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Pues soy católico y pienso que eso no, pues uno es hombre o mujer, Sí. una persona trans, eh, le he hecho tactos rectales para mirar próstata. Ajá. Entonces, Sí, 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 o sea, no, exacto. ya la parte psicológica, la parte, digamos, que ellos manejen, pues mientras nuestra sociedad siga pensando que esos cambios son normales, no va a haber intervención. Sí, al contrario, van a seguir Sí. mirando esa parte, o sea, intervención psicológica, psiquiátrica, como, sí, porque eso está pasando. Por la parte profesional, digamos que yo no puedo pensar como pienso en la parte personal. Tengo que atender a un paciente, sea hombre o mujer, yo lo veo como hombre o mujer, Sí. pero tengo que también respetar su parte psicológica Claro. y su parte, ¿Cómo se percibe? cómo se Ujú. percibe, todo eso. Entonces, yo veo a veces muchas cosas y veo, por ejemplo, ese Agustín Laje que es famoso. Ajá. Y yo lo veo y él dice, ¿por qué si digamos yo me percibo como un niño, tengo 42 años, y yo me percibo como un niño o una niña de 5 años, Sí, yo vi esa. póngale de 8 años, Mm. y yo voy a donde su hijo que tiene 8 años, me percibo como una niña, y voy a donde su hijo que tiene 8 años y yo quiero ser su novio. Ajá. O sea, eso sí no, no, eso sí no es, Eso no está bien. eso no está bien, no, tiene 42 y es un hombre. Yo, no, pero es que yo me percibo como una niña de 8 años. Sí, sí.
Entonces, ahí es donde hay las incongruencias. Yo me percibo como mujer, eso es lo que a veces no entendemos como sociedad. No, y yo le digo una cosa como para que la gente no nos vaya de pronto a tirar duro. Yo respeto el que es gay, sí, o sea, totalmente. El que quiera hacer con su culo una ratonera, hágale. Sí, o sea, yo siempre digo, no le haga daño a nadie y haga lo que se le dé la Exacto. gana, ¿sí? No le haga daño a nadie. Pero lo que sí me parece grave es eso, weón, de los O sea, cambios. que normalicemos todo. Sí, Eso es lo que que no se hay que... normalice y que no haya un trabajo, o sea, de un profesional, weón. Como, por ejemplo, los cambios físicos, porque ya Ahora, estamos viendo que mucha gente que se hizo cambios físicos ahora se están suicidando, porque sí, no quedaron como exacto. funcionales, porque... Entonces, cuando uno no tiene claro en sus pensamientos o en eso, hasta que, o sea, sin haberse tratado, pues vamos a seguir convencidos de algo Sí, sí. y a seguir llevando a cabo lo que de pronto queremos. Entonces, pues yo también, yo respeto mucho eso. Yo veo pacientes de diferentes percepciones, cómo se perciben y todo eso también los veo. No Claro, tengo claro. por qué meterme en la vida de Sí, ellos, es claro, la vida claro. de cada uno. Acá solamente son opiniones. Sí, no, O sea, aquí no nos yo estamos estoy metiendo en la vida dando de dos nadie. puntos de vista, estoy Ujú. dando dos puntos de vista que son personales y profesionales, que los separo muy bien de eso. Eh, que me pregunten, y si es un hijo fuera, que un hijo suyo Se autopercibiera algo. eso de otra cosa, ¿que usted qué haría, doctor? Y yo daría la orientación médica o clínica que de pronto pienso yo que debe tener, y al final pues es la vida de él también. Sí, claro, eso hay que Entonces, respetarlo. sí, al menos a la mayoría de edad o a la adolescencia, intento orientarlo, intento, Pero por lo menos hay ese trabajo. hay ese trabajo, exacto. Sí, o sea, que Eso, es lo que yo digo, hay que hacerlo. Ya que si sí. la persona dice, no, es que en última yo quiero irme por ese Sí, lado, no, pues respetable, y no va a dejar de ser mi hijo. sí, exacto, no va O a dejar sea, de serlo. va a seguir siendo mi hijo, y Hágale. como le dije al principio, es el verdadero amor. Exacto. Es, Igual, entonces, igual también los valores y todos tienen que salir eso, ahí. Sí, sea exacto. lo que sea, como se perciba, como esté, o sea, digo yo, ¿no? Va a ser una buena persona, como quiera que esté. La única es que usted hizo el trabajo que tenía que hacer científicamente, médicamente, no sé cómo se le diga eso, pero usted lo hizo y Eso, clínicamente, o eso, sea, se hace la intervención eso, y y ya uno piensa, ahí bueno, decide otra listo, cosa y listo. ¿cuál es el otro problema? Problema no, ahí es donde entra el médico familiar, hablando de la medicina familiar, porque si pasa eso con un hijo, ¿qué va a pasar con el papá o la mamá? Van a entrar en cuadros depresivos, Claro. se va a aumentar la tensión, Ajá. van a tener Enfermedades. hipertensión, enfermedades, colon irritable, gastritis. A veces nosotros no, o sea, las mismas personas no piensan eso. Entonces, la intervención es esa, tratar primero la enfermedad, obviamente, y buscar la causa. Si uno encuentra la causa, trata de intervenir en la conducta de las personas que se están afectando, Sí. no en la persona que ya se percibe como... Entonces, otra polémica que ahora es complicado es lo del aborto. Yo se lo iba a preguntar ya. Sí. Mano, Yo quiero saber sobre eso también. médicamente sí no estoy de acuerdo, ni profesionalmente Ni ni personal. personalmente. O sea, no estoy de acuerdo porque la vida empieza en la fecundación. Si usted lo hubieran abortado, no estuviera acá. Sí, claro, claro. Entonces, yo ahorita con la docencia en la universidad y uno repasando nuevamente, sobre todo morfofisiología, que ve uno embriología y todo eso, uno ve el crecimiento desde el útero Sí. y tiene vida. Y No se nosotros, discute. eso no se discute. Y nosotros como personas como personas, como seres humanos, como una mujer, eh, yo no tengo derecho a quitarle la vida a nadie. Sí, parce. Eso. Ahora venga, yo le digo una cosa. No sé si usted tenga el dato exacto, pero ¿cuánto fue que le dieron, o sea, que aprobaron para abortar? ¿Casi 6 meses? Sí, hasta 24 semanas. ¿Casi 6 meses? Eso es, pues, hermano, yo Marica. conozco amigos de 22 semanas que No, nacieron a las parce. 22. O A sea, lo personas que No, fueron muy... exacto. Mi hermano Juan no fue tanto extremo, pero a las 30 semanas. O sea, 6 semanitas más y... ¿Sí?
Entonces, no tiene, no sé la parte, como que se ha perdido en esta sociedad en ese sentido. Sí, weón. O sea, Y yo digo que no es que se haya perdido cosas, bueno, sí se ha perdido cosas. Lo que pasa es que estamos, para mí, para mi manera de pensar y de lo que he visto y he leído, estamos en un tiempo donde nos está manejando la política, weón. Y entonces el político, por seguir ahí, por seguir saliendo, por seguir ahí en ese puesto y ganándose la plata y robando, entonces se alinea con esta gente y mire, por eso salen todas estas cosas. Porque es que yo le digo una cosa, weón, ¿qué es más barato? Educar a una persona en cuanto a la sexualidad y de pronto darle anticonceptivos o colocarle aparatos a una mujer, porque hay mil cosas. O sea, hoy en día existen muchas cosas. Entonces dicen que no, que porque les sale barros, que se engordan, que, bueno, en fin. ¿Y qué es más barato, weón? O llevar a una niña a una sala de cirugías que se llama, sacarle un chino. O sea, pues, Juanpa, eso no tiene nada que ver con eso, por lo barato o lo caro. O bueno, sea, tiene pero la más que ver, educación. sí, pero tiene, ¿sabe qué tiene? Tiene más que ver es con la intervención política en la parte demográfica. Me refiero es el control de natalidades, control de todo eso. Entonces el aborto, pues, el aborto, no sé, valdrá 500.000 pesos, ¿sí? Particular, pero Ok. ahora lo cubre las EPS. Entonces usted no le, pues si se pone usted a pensar solo el aborto y no tiene, paga lo del seguro mensual y lo aborta y hace la Ahora, intervención involuntaria al embarazo. pero entonces, o sea, yo digo la educación, o sea, ¿por qué? Porque ¿cómo aprobar una vaina? O sea, ¿usted cómo va a esperar 6 meses para abortar? O sea, ¿será que usted a los 6 meses No, no se da cuenta? eso es, sí, A yo lo los sé. 5, a los 4 usted no se dio cuenta, a los 3, al mes No, no sí, se dan cuenta. O sea, la, bueno, la de pronto mujer, conozco gente, una que otra, que no se ha dado cuenta y no paga los 2 meses, ¿sí? Que no le no, llegó, ¿qué tal? ¿Sí? sí. No sé, No, y hay, por ejemplo, que le llega que y les llega están siempre, embarazadas, sí, pero ya empiezan a ver barriga. claro. Pues, Juanpa, pues la educación obviamente es lo que falta en la intervención médica. Médica me refiero a las EPS, a la parte preventiva. Pero ahorita la educación sexual también la satanizamos. Entonces en los colegios hay muy poca educación sexual. Pero sí le Entonces, llevan unos gays a hablar a los niños, o sí, sea, eso sí, cartillas de cosas cartillas, no, exacto. no, no, de géneros y cosas Ajá, de esas, porque para eso sí hay plata, ¿sí? exactamente, Para eso exactamente. sí quieren. Y la Entonces, vaina es que la gente se queda callada, weón. sí, eso O muy, sea, muy poco. Ahora es que uno ve que como que se despiertan pero uno que y hay, otro, o sea, como ese sí, man Agustín Laje, como el otro sí, man también de Argentina. Sí, que son como los únicos que uno ve hablando y uno que otro de España. Bueno, otra cosa, o sea, por ejemplo, eh, yo de pronto estaría de acuerdo en un aborto cuando es una violación, pero vuelvo a lo mismo. mire, hay, Una violación, una niña puede, o sea, la violaron hoy, ella mañana tiene que ir a buscar algo para que le den unas pastillas o algo para que no quede embarazada. claro, y es una forma de intervenir cuando hay un abuso sexual o una Exacto, o violación. sea, como para que no se espere a tener que abortar. Uno como médico debe dar la anticoncepción de emergencia, pues para que no se produzca la fecundación o el Exacto, embarazo. exacto. Pero digamos que la violaron y no supo si sí la violaron porque le dieron algún Sí, es como medicamento, la alguna mina, alguna cosa más. y pues siguió su vida y después se dio cuenta que sí estaba embarazada y sí la violaron. Uno normalmente cuando interviene, sobre todo en esa parte de las intervenciones voluntarias del embarazo, uno da varias opciones, porque no solo el aborto es la opción, ¿sí? Es más Darlo en difícil adopción, darlo en adopción mm, o tenerlo, o o tenerlo. el aborto. Pero yo creo que tenerlo ya sería duro para la Claro, criatura, sí, para la madre. pero pienso yo personalmente, pensemos que esa criatura no violó a la mamá.
No, pero la mamá lo va a ver como, ¿sí me entiendes? O sea, vino producto de algo Sí, pero que... ¿qué somos nosotros para quitarle la vida a alguien? Es lo No, que... claro, no, claro. O sea, entiendo, Sí. entiendo perfectamente. Sino que yo lo veo por la parte psicológica. O sea, una mujer que pase por una violación, marica, yo creo que queda muy mal. Pero el que aborte un aborto no le va a quitar lo mal. Pero por lo menos no lo va a tener recordándolo todos los días. Sí, eso ¿Me sí. hago, sí me hago entender? Pero mire, hay pacientes y no sé, no recuerdo el estudio, pero los pacientes que abortaron con secundario a violación, porque estaba deprimida, porque le daba miedo, porque tenía malformaciones, siempre han quedado con secuelas después del aborto, al menos ¿Qué tipo de la mayoría, secuelas? pues trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, ideas, esos trastornos depresivos se van profundizando y pueden llegar a producir suicidios. ¿Por qué? Obviamente no es victimizando la mujer que es violada, porque estoy totalmente en contra ahorita con esos casos de las niñas. Uy, Sí, exacto, eso no, exacto. eso es Terrible. una aberración Sí, terrible. y bueno, y políticamente no es comprensible lo que hace la nueva fiscal. Bueno, yo no sé, pues lo manejan ellos allá. Vea, Juanpa, yo estoy convencido de algo. Nosotros no sabemos ni la ni la centésima parte de lo que los hilos que manejan eh, el país. O sea, Sí, sí, sí. uno puede confiar en el político, pero usted no sabe Sí, que está manejando qué está atrás y cómo se está manejando o cómo se moviendo. está moviendo todo Ajá, eso. ajá. Entonces, yo soy convencido de eso porque una persona que actúe como fiscal, que sea una señora, que vaya a darle beneficios a unos personajes que van a ocasionar daño a menores de edad, como este man ahorita y eso, es el, a mí me parece eso, y yo veo con tristeza a veces esas noticias, yo como carajos, hombre, o sea, Bueno, ya que nos metimos a ese tema, usted ha pasado por 3 cosas muy duras en su vida, sí, y pues hablemos de la primera porque tiene que ver con el que también yo con... vivo acá, Ah, tiene que ver con el que yo esté acá en Bucaramanga, exacto. Primero, sí, con el que esté acá en Bucaramanga. Segundo, con todos los cambios que hemos visto estos últimos años. sí, Y tercero, porque me gustaría saber ese momento, el después, todo lo que sucedió después, mm. hablando de gobiernos y lo que sucede ahora. ¿Cómo ve usted eso? Entonces, Pues miren, mi papá, como dije al principio, era un médico en Santa Fe, Antioquia, tenía una droguería, gracias a Dios le iba muy bien, pero cuando a usted le va bien, empieza a haber problemas con el orden público. Y con el orden público es las extorsiones. sí, Ese era el año, póngale 94, 95, 96, donde estábamos viviendo una época de violencia, pasaba Pablo Escobar, el fortalecimiento de guerrillas, fortalecimiento paramilitar, y en Antioquia pues se veía mucho de todo, o sí, de sea, todo, de sí. todo, usted veía narcotráfico, Guerrilla, guerrilla, paramilitar. paramilitar, Ujú. y aparte de eso, la corrupción en el Delincuencia común, ejército, delincuencia común, bueno, de de todo. todo, sí. Pues hombre, nosotros éramos tres pelados. Yo tenía 14 años, José tenía 12 años en el momento y Juan tenía, póngale, unos 10 años, creo yo. Y a mi papá lo estaban extorsionando. A la droguería le llegaban boletas, él hacía caso omiso, ponía la denuncia, pues No pasa denuncia en este nada. país. Sí, acá no pasa nada. Entonces, eh, resulta que mi papá me regaló la Chapi a los 14 años. Y en el pueblo, pues yo andaba en la Chapi y para mí era muy difícil que esos personajes me secuestraran ¿Por qué? por andar en la moto y entonces Ah, que ok. no tenía como la facilidad de que me cogieran. Fue lo que al final pues, se Supieron. enteraron, supimos o mi papá supo. Entonces se decidieron eh, coger a mi hermano, a José. Resulta que un 6 de junio, o sea, el 6 del mes 6 del 96, a las 2 de la tarde,
mi hermano fue víctima de secuestro. Tenía 12 años, imagínate. En Un esa niño, weón. época que recuerde, era el primer menor de edad secuestrado en el país. Y lo secuestró el quinto frente de las FARC. Y a él lo cogieron y se lo llevaron. 6 meses duró secuestrado. Uf, marica, duro. Pues mi papá con la angustia, pues obviamente nosotros hijos éramos la oración de mi papá. Claro. Con la angustia nos trasladamos hacia acá, hacia Hacia Bucaramanga, Bucaramanga. pero de una. O sea, Sí, apenas pasó no, eso. pasó eso y al otro día nos vinimos para acá. A mi hermano lo tuvieron secuestrado 6 meses. Usted no sabe la tortura psicológica que esas personas dan. Pues la guerrilla, ¿no? Sí. Esas personas, la tortura psicológica de que llamaban a mi papá y le decían, es que su hijo ya está muerto. Uy, a lo bien, Y marica. daban coordenadas de dónde estaba enterrado y cuando iba el gaula o lo que sea, era un perro. Uy, Y así torturaban y lo torturaban así psicológicamente. Nosotros acá, pues, digamos que empezamos nuestra vida, empezamos a estudiar, empezamos pues, a seguir como eso, pero con la tristeza y la preocupación de que mi hermano no, ¿y cómo estaba, podían seguir, no, weón? O es sea, porque que con esa tortura que los no, tenían, no no, pues mi jodas. papá nos quiso alejar de eso y por eso nos trajo acá. Y por eso él no quiso que nosotros supiéramos mucho qué estaba pasando. Pero obviamente la tristeza de 2 hermanos, 3 hermanos, porque Manuel ya había nacido, esperando a su otro hermano. Y bueno, al final de los 6 meses, en diciembre, por ayudas por parte de un cura y que ya murió inclusive, eh, pudieron hacer contacto o pudieron decir que ya está libre y fuimos hasta Santa Fe de Antioquia, lo recibimos y al otro día, hermano, con José, con mi hermano, para acá. Él cuenta muchas historias de vivencias allá y a veces no le gusta hablar mucho. Yo respeto eso porque pues es algo del pasado que a veces es difícil revivir, ¿no? Sí, claro. Entonces, Sí, claro, eh, porque él puede contar cosas, pero en sí el que sabe eh, que todo lo que, que pasó que, es él. que inclusive yo ayer vi un paciente que fue secuestrado también por la guerrilla en Barranca. Y él, después de eso, tiene estrés postraumático Claro. y se maneja psiquiátricamente y todo eso. Y él dice, doctor, es que yo después de secuestro no he podido, no soy capaz me siento perseguido. Y pues mi hermano, gracias a Dios, tuvo la fuerza mental y tuvo con tratamiento, inclusive después de eso, con tratamiento y tratamiento familiar y todo eso, que pienso yo que superó o salió avante de esa parte psicológica, ¿no? Es que es duro. A mí No, me no, no. retuvieron 3 horas, marica. Por una equivocación, o no sé si me estaban buscando quién era yo, no sé. Como por 3 horas o 4 horas. A mí se me hizo, marica, como si fueran Eterno. días, la Sí, verdad. claro. Y por más de que lo traten a uno bien, porque a mí no me trataron mal. Pronto al principio, sí, grosería, golpe, pero ya estando como en el lugar donde me llevaron, ya la cosa cambia. Pero sin embargo, y sale uno mal, weón. Y Imagínese, sale uno mal, marica, traumatizado, y eso fue es. nada. Ahora seis Entonces, meses y 6 un meses pelado, y un pelado y un niño, weón. ¿no? Y ustedes, o sea, por ejemplo, ¿usted qué veía, marica? Porque usted es el mayor. ¿Usted qué veía? ¿Cómo veía a su papá? ¿Cómo veía a su mamá? Mano, o sea, uno acostumbrado a ver la familia completa, acostumbrado a estar juntos, porque en Antioquia vivíamos juntos, y una parte acá y mi papá allá, ¿sí? Duro, weón. Y Eh, cuando hablaba usted con su papá, ¿cómo lo notaba? Aunque su no, papá siempre ha sido vea, fuerte, ¿no? mi papá ha sido de carácter fuerte, pero él pesaba 115 kilos y llegó a pesar 75 Uf, weón. de la angustia tan brava. Claro, marica. Se vino para acá, empezó a trabajar en el Seguro Social, médico también, empezó a trabajar en el Seguro Social, pero la angustia de mi hermano y el saber que el pelado, él decía, ¿dónde devolveme mi pelado, devolveme mi pelado? O sea, él era una cosa, por eso yo admiro mucho a mi papá, Claro. porque el amor de padre hacia nosotros fue excepcional. El, el segundo, pues, tragedia, entre comillas, o cosa, fue la muerte de mi papá. Ujú. Oiga, yo nunca había sentido dolor en el alma, ¿no? Sí. Y
cuando mi papá se murió, eso es un dolor que usted no puede, o sea, pensaba yo que no se puede superar o no se puede comparar. La tristeza profunda, el saber que usted ya no va a volver a ver a su papá, la rabia contra Dios, contra el mundo, el cambio inmediato de la persona que uno es a lo que empieza a ser. Ujú. Entonces, claro, muere mi papá y yo me peleo con Dios. Pues la realidad, el que piensa uno que pelea con Dios es uno, pero Dios Sí, nunca pelea con uno. usted está peleando solo. Sí, Dios nunca pelea con uno, Ujú. pero uno pelea y empieza a cometer equivocaciones, a cometer errores sobre todo. Entonces empezaron el licor, cada 8 días eh, parranda solo, y se piensa uno que eso va a solucionar algún problema, al contrario, se va uno enfrascando más en el problema. eh, Problemas en mi familia, problemas con mi esposa, problemas con mis hijas, mm, de pronto alguna infidelidad o cosas de esas, pero complicada la situación en ese sentido. Entonces, ese, cuando me caso, pues lo de la infidelidad era eso, pero cuando me caso el 19 de julio del 2015 por lo católico, el temor a Dios ya no me dejó, y a eso que estaba peleado, ¿no? Mm. Pero el temor a Dios ya no me dejó seguir pendejeando con mujeres. Después de que eso, entonces, ¿pero qué sí siguió? La tomadera. Me iba yo con mi mamá para la finca porque me asumí una responsabilidad que de pronto eh, no era conveniente, pero por ser el mayor asumí la responsabilidad de ir a trabajar y seguir como lo que mi papá estaba Haciendo, sí. trabajando, haciendo, y lo que iba, pues sí hacía lo que de pronto, pero el ir allá me daba como depresión, entre comillas, o me ponía triste, recién muerto, imagínense. Sí, claro. Entonces me iba a jugar billar, me iba a tomar cerveza con el dueño del billar y cosas así. Entonces, cada 8 días el mismo cuento. Eh, el duelo de mi papá, personalmente el duelo, duró 6 años. A lo bien, huevón, Seis, muchísimo. 6 años el duelo, y eso no deprimido, o sea, depresión no, sino el duelo de que Sí, mi sí. papá, y la rabia de por qué me quitaste a mi papá, por qué me lo quitaste. Y eso me atormentaba todos los días de mi vida. No me he sacado a mi papá de mi cabeza nunca. Claro, no. O sea, Y, eso y no se lo va a sacar, sí. no me lo voy a sacar. Sí, nunca. Eso sí, Ujú. todos los días pienso en él. Pero Juanpa, ¿por qué duró 6 años? ¿Por qué? Porque después de 6 años sentí el dolor más bravo que he sentido. Mi hermano menor yo era 12 años, más o menos 12 años más grande que él, o sea, 12 años mayor Mayor. que él. Y pues imagine usted 12 años que nazca un hermanito. Hmm. Pues, y los tres, porque éramos 12, 10 y 9. Uf, Entonces todos los tres cuidando al al hermanito. hermanito, sí. O sea, se crió con nosotros, creció cuidándolo a él, y era el brother, o sea, el menor, el consentido de mi mamá, de mi papá, de nosotros y de mucha gente más. Y en el 2021, exactamente el 15 de agosto, él era médico, ¿no? Mm. Entonces él trabajaba en AME, en la atención médica eh, de emergencias. Entonces trabajaba en AME, en las ambulancias, y tenía un turno ese 15 de agosto del 2021, un domingo. Mi papá, mi hermano mayor, mi hermano José, mi hermano Juan y mi mamá se habían ido para Chinacota de paseo, era un puente. Yo me quedé acá en Bucaramanga, y el día anterior a mí me había tomado unos tragos con una cuñada, con Jané, con una cuñada y el esposo y todo eso en esa época. Y él iba él se despertó. Perdón, ese día yo hablé con él, hey, mira, una moto, una MT-09, ¿qué te parece? Yo, uy, es la prima de la mía, él tiene una moto grande. Y al otro día
también tenía otra moto, una DT-125, y al otro día se iba para turno normal y el pelado iba ahí en la calle, esa es la carrera 28 debe ser, la que, donde sale Smartfit por encima, Ajá. ¿sí? Ahí en ese cruce donde es el Smartfit y donde quedaba la casa del ingeniero Rodolfo, Sí, sí, ahorita queda un restaurante de la República, creo sí. que es. Ahí en ese cruce, un señor en una camioneta se comió el pare Mm, y atropelló a mi hermano, lo mandó contra una barda ahí que hay, creo que es de unas religiosas, creo. Y lastimosamente mi hermano, que tuvo atención inmediata porque el celador que estaba ahí le dijo a los compañeros de las ambulancias, lo recogieron, se lo llevaron y me llaman. Yo estaba dormido en Guayabao y me llama el muchacho, no me recuerdo cómo se llama, el paramédico, y me dice, hombre, con Luis Fernando, sí. ¿Usted es el hermano de Manuel? Sí, cuénteme, ¿qué le pasó? De una vez, hermano. Eso, ¿qué pasó? Yo no, es que él tuvo un accidente. ¿En la moto? Sí. Y yo, vea, yo como médico, yo le dije, vea, no me eche rodeos, no me diga cosas, no me diga huevonadas. ¿Cómo está él? ¿Está muerto? ¿O cómo está? Pues yo creo, él dice el paramédico, yo creo que tuvo un trauma craneoencefálico severo porque sí estaba muy mal y ya se lo llevaron para la clínica Chicamocha ahí donde queda la Metropolitana, sí. de Sí, la, es Go- como la más cercana. de la González, ahí se Ajá. lo llevaron. Hermano, lo que es tener amigos. Pensé trauma craneoencefálico, llamé de una vez a un amigo neurocirujano, un amigo de mi papá, pero yo lo conocía. Dijo, Lucho, ya voy para allá. El ortopedista que lo atendió, amigo de mi hermano Juan, salió como médico. Tan. Mi hermano Juan trabajó como cirujano en la Chicamocha, entonces lo conocían. Entonces llegó el cirujano de tórax, llegó el cirujano cardiovascular, llegó el ortopedista, llegó el neurocirujano. Habían cualquier cantidad de personas atendiendo a mi hermano. ¿Qué pasó? Que lastimosamente fue un trauma cerrado de tórax y reventó la aurícula, O sea, el corazón, ok. lo estalló. No, Entonces el pronóstico de vida para eso es del 5% menos. nada, Mi hermano weón. llegó vivo allá, pero ya no, era muy difícil, le O cosieron la sea, ni aurícula, mantenerlo ni nada. nada, le cosieron la herida, o sea, el corazón, le hicieron masaje cardíaco, o sea, yo pienso que hicieron tanto que pero mi hermano ya estaba muerto. O sea, obviamente, pues ellos lo van a hacer porque Sí, hay que hacerlo. hay que hacerlo. Pero yo pienso que ya por el diagnóstico que se dio en la necropsia, Juanpa, yo nunca había sentido un dolor tan. Peor que el de su papá. Sí, De claro. pronto no lo he sentido. De pronto no quiera que uno lo sienta más con un hijo, porque pienso que es más fuerte. Yo por Sí, eso a veces pienso en mi mamá, sí. porque la vida de ella y la de todos nos cambió a partir de ese momento. Tanto cambió que dije, no voy a hacer lo mismo que hice con mi papá. No voy a manejar el duelo como hice con mi papá. Me fumaba un paquete de cigarrillos, Juan Pablo, diario de Marlboro Rojo. ¿Te Mm. acuerdas de eso? Que Sí, sí. bravo. No Bravo, sé, sí. ¿no? Sí, o sea, a veces fuman el culo y eso es. Sí, sí. Sí, ¿no? Y me fumaba dos seguidos, 20 minutos, tenía que salir a fumarme así un paquete diario. Y fue tan duro el golpe porque mi hermano no le gustaba que yo fumara. Inclusive cuando salió el vapeo me dijo, no, yo te compro eso, ahí lo tengo. Ya no lo uso, pero ahí lo tengo porque recuerdo a mi hermano, porque él me decía y yo dije, este es el último cigarrillo que me fumo en mi vida. Lo hice pensando en mi hermano, en lo que él no quería. Y boté, me lo fumé y lo boté. A partir de ese momento ya llevo 3 años largos. Pero lo otro que le dije que no iba a vivir el duelo en ese sentido, lo mismo que mi papá, es que me iba a acercar a Dios. Y ahí Y es donde toma Maús, no, ¿no? ¿se acuerda de Andrés Ramón? Sí, claro. Ah, bueno,
ese huevón hizo Emaús. Sí. Yo sabía que había hecho Emaús. Yo dije, yo necesito acercarme a Dios. Lo llamé. Y yo, hey, Andrés, hey, ¿cómo es que le decía? Choco Ramón. Choco Ramón, no, Andrés, yo le digo Andrés Vargas, se llama. Ah. Entonces le digo, hey, Andrés, necesito ayuda, hermano. Yo no sé si pueda soportar la muerte de mi hermano. Porque mi hermano, para los 3 hermanos, era como un hijo. Obvio, Porque weón, lo que le obvio. digo al principio, que se crió Ajá. con nosotros. Entonces, llegué y Andrés, yo no soy el ideal para eso, Lucho, pero sé quién. Y me llega un ángel, hermano. Un personaje, se llama Rafael Zambrano. Él es el dueño de la magia del color, Ok. en la calle 15, Sí, sí. antes de la 15. Ese señor me salvó la vida. Empezó a ir a mi casa, a hacer oración, a leer la palabra, a leer la Biblia. Él es católico también, a leer la Biblia, a hacer como que entendiéramos que la vida que nuestro Señor Jesucristo sufrió y murió por nosotros, que bueno, empezó a meterme en esta parte y yo le dije esto, don Rafa, es que yo quiero hacer el retiro de Maús, porque yo creo que necesito para reforzar esa parte espiritual y necesito que me ayude con eso. Esto, doctor, délo por hecho. Pero ese señor, hermano, yo amo a ese man. Ese man es un bacán y es un personaje que él le No, y da. muy bacano que se tome el tiempo de ir a su casa No, a charlar con que no. usted sin conocerlo. No, y hacer el rosario y o sea, Ajá. mirar por qué es esto, la palabra dice esto, vea por qué, lo explica, no, ese man es el bearraco para eso y es lo que él hace todos los días. Sale de su trabajo, sale a las 8 o 9 de la noche y se va para la casa de una viuda, de una mamá que pierde a su hijo. Esa es la tarea de él. O sea, eso es lo que él, y, él- y él, y él Se tiene su propuso. testimonio y él tiene su cuento y toda su vida, pero él se propuso hacer el bien en ese sentido. Entonces, hago Emaús. Ajá. Juanpa, si usted no conoce a Dios, en ese retiro, yo conocí a Dios. Obviamente no lo vi. No, Sí, sí. sí, eso es lógico. Pero ¿qué le pasó? ¿Qué Hermano, sintió Luis no, para decir, yo conocí a Dios ese día? mire, no le puedo hablar nada del retiro, porque es algo que tiene uno que vivirlo, pero la experiencia es sentir a Dios en su corazón Sí. y que usted pueda entender para qué es que Dios nos pone pruebas o para qué es las pruebas que nosotros vivimos. Inmediatamente comprendí durante toda mi vida cuando Dios me ha hablado o cuando las señales que yo no identifico de Dios, o sea, me explico, o sea, usted toda su vida tiene señales de Dios. Y uno en ese retiro, uno vive tanto la parte espiritual que usted se da cuenta cuando Dios le dejó claro a usted qué debía hacer. Me explico. Un ejemplo, el volver con mi esposa, el hacer una familia, el pelear a toda hora con Raguay y con eso ir a la casa de Doña Ligia, meternos por Sí, sí. el chur de basura para buscarla, sí, como cualquier enamorado delincuente, Sí, 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 sí. oiga, a buscarla, todo eso, todas esas cosas, el de decirle a mi hija tal cosa y tal otra. Entonces, ahí aprendí a tener esta parte espiritual y el duelo me duró 8 meses. La diferencia del otro. Sí, rápido. ¿Qué aprendí yo? A que mi hermano nos acompaña. La fe hace que yo tenga esperanza de volverlo a ver. Claro. Un padre una vez decía, ¿usted quiere conocer a Dios? Uno dice, sí, claro. ¿Usted se moriría hoy? Todo el mundo dice, uy, no. La única forma de conocer a Dios es que usted se muera, ¿Por qué? porque conoce a Dios. O sea, si usted se muere hoy, va a conocer a Dios. Que usted lo sienta y lo identifique y sepas actuar en ese es diferente a usted ya conocerlo, verlo.
pero es la única forma de usted conocer a Dios. No hay otra forma. Eh, Sí, teniendo una relación con Dios. sí, pero eso es algo que usted lo vive, ¿sí? O Ok, en la ok. vida usted lo vive y todo eso. Me refiero personalmente. Ok, ok. Sí, o sea, Sí. usted no quiere conocer a Dios personalmente, entonces, para Sí, sí. cambiar entonces, la única forma es morirse, hermano, no hay más. O a no ser que ya venga Dios acá y le diga, o Jesús le diga a usted, yo soy Jesús, y vea, ¿sí? Entonces, ahí cambió mi vida y a partir de ese momento Emaús ha sido parte de mi vida. Uy, para un momentico para que nos pueda seguir en nuestras redes sociales. ¿Cómo nos encuentra? A lo bien podcast, ¿sí? Así nos pueden encontrar. A lo bien podcast. Y en Instagram, a lo bien podcast.com. Ahí nos puede encontrar, ahí puede saber más de estas historias. Y si usted tiene más, si tiene una historia que usted cree que la quiere contar, escríbanos y ahí nosotros le damos la oportunidad para que venga nuestro equipo de trabajo a contar su historia. Continúe. Está buenísima. Bueno, marica, ahí como para que la gente entienda qué es, porque aquí nos ve de todo, ¿sí? ¿Qué es Emaús? Pues Emaús se basa en creo que es una parábola o una parte del Evangelio que Jesús cuando muere, pues resucita, ¿no? A Ujú. los 3 días. Y hay 2 apóstoles que van por el camino hacia Emaús. Emaús era como un caserío, un pueblo, Ah, ok. y van hablando sobre lo que había pasado y llega una persona X y empieza a hablar con los dos apóstoles y siguen y hablan hasta que llegan a la casa de uno de los apóstoles y lo invitan a cenar a esa tercera persona y parte el pan y se dan cuenta que todo el camino hacia Emaús era Jesús Ah, ok. resucitado. Ok. Entonces, ¿Pero por qué no lo eh, reconocieron? como parte, No, ¿por qué no lo reconocieron? porque nosotros, es una parábola, nosotros nos reconocemos cuando Jesús está en nuestras vidas. Ok, ok. Entonces, digamos que es una de las interpretaciones que pronto, y no lo conocieron porque no lo vieron o no lo notaron, ¿sí? Y en esa parte, en esa palabra, es lo que uno hace durante toda su vida. Uno no se da cuenta de cuándo Jesús le está marcando a uno el camino. Uy, no, yo sí me he dado cuenta, güey. Sí, pero entonces de pronto porque usted ya ha entrado más en el ámbito de Dios, en mirar esa parte espiritual, y usted empieza a retroceder su vida y usted, uy, acá Jesús Ujú, ujú. hizo esto para que yo de pronto no cometiera este error. Sí, totalmente. Y así, y uno empieza uno a tener esa sensibilidad de reconocer las cosas que de pronto Dios le está, Que fue la mano de eh, Dios. Ajá. sí, entonces uno dice, uy, menos mal no lo hice. Pero uno dice, antes de eso usted dice, menos mal no lo hice. Pero usted no se da cuenta que fue eso. Sí, sí, sí. Mire, O menos mal no pasó. un ejemplo, Incluso muchas veces la gente pelea con eso pero ¿por qué a mí no se me da? ¿Pero por qué tal? Y resulta que lo están salvando de algo, weón, peor. exacto, se demoró hoy en llegar, Ajá. pero fue que se le quedó la billetera y se devolvió. ¿Quién sabe ¿Qué le iba a qué le pasar? iba a ¿Qué le podía pasar? haber pasado? Y Jesús hizo, no, espere, este man todavía lo necesito abajo. Ajá, ajá. ¿Sí? Entonces, y entonces Emaús se basa en esa palabra y se inventaron un retiro que uno llega vuelto mierda y no quiere volver a salir de ese retiro, porque llega el domingo totalmente cambiado, totalmente lleno del Espíritu Santo. Ahí es donde usted ve el cambio que uno tiene en la vida. Uno sale de eso y hasta la misma familia, los amigos, las personas que no han vivido esa experiencia, pero Emaús, ay, que yo no sé qué, pero ahora solo Emaús, o sea, lo empiezan hasta a atacar y atacar. Un ejemplo claro, mi cuñado, ¿Por qué? que me perdona ahí sacarlo a flote, Jaime, Sí, sí. Jaimito, ese ¿Le da huevón, duro con Emaús? no, espere un momentico, ese huevón era que, como yo no soy Emaús, entonces no voy a su casa. Como yo no soy Emaús, entonces yo no sé qué, así. Y yo le dije, le dijo, hermano, haga el retiro.
Yo no, yo cómo hacer eso. Yo voy a la misa, yo voy a todo, yo estoy con Dios, que yo no sé qué. Y yo, bueno, yo lo dejé. Y yo, hermano, va a ver, lo hizo. O sea, llegó a un punto de tanto estrés y tanta joda, que llegó y haga el retiro. Bueno, a ver, ahora no sale de Maús. Se dio cuenta que es una experiencia. Ujú. Y no es que uno se vuelva Religioso, ni santo. santo, ni No, nada. que usted no se va a volver santo, usted no se va a volver, mejor dicho, a sentarse a hacer el rosario 20 veces en una mañana. O sea, eso nosotros seguimos siendo iguales, o sea, normales, sino Sí, que claro, claro. ya tenemos claro en la parte espiritual qué es lo que nosotros queremos y en qué nos ha ayudado. Porque es que una cosa es que usted vaya al retiro y listo, pero ¿en qué cambio en mi vida para yo ser mejor persona? Claro, ¿qué le hizo? Ujú. Exacto. Entonces, eso es Emaús. No le puedo contar en qué consiste el retiro porque eso no Sí, hay está que bien, hay que vivirlo. vivirlo. Ujú. Hice después, mi esposa Susana hizo Emaús Mujeres. Ella decía, yo no necesito eso. Y yo, bueno, pero va, porque lo pagué y Sí. tiene que ir. La obligué. Pero es que si yo no quiero, no, es que tiene que ir, Lía, estemos en sintonía. La primera que lo hizo fue Valentina después de la muerte de mi papá. Ok. Mano, A Valentina también le dio duro, sí, la muerte de mi papá sí le dio muy porque duro. ella, la nieta, ¿no? No, Consentidísima. no, eso fue una de las cosas que ella hizo el retiro por eso, porque estaba muy triste y eso. Oiga, y entonces y no quería ir. Y yo le pagué el retiro y yo tiene que ir. Y fui y la llevé hasta allá, hasta donde hacen en la casa de retiros en la Mesa de los Santos. Oiga, el domingo que salió, me abrazó y me dijo, esto es lo mejor que me ha pasado. Sí. Así, y eso que ella, pues, ella iba a misa y todo pero ella decía que no lo necesitaba por lo mismo. Dijo, no, esto es increíble. A lo bien, sí. Hágalo Un bien. primo que días fue a uno, la mujer se lo regaló. Y también ahí como, bueno, A vamos. regañadientes. Sí, sí, como, bueno, ya que ya me lo pagaron, vamos. Y salió y una vez me escribió, primo, marica, tiene que hacerlo, No, weón. no, usted sale queriendo que todo el mundo lo haga. Eso sí, póngale la firma, queriendo que todo el mundo lo haga. Pero usted se No, es que los encuentra, retiros son bacanos, weón. no, no, y usted Yo he hecho retiros cristianos Mm, y son bacanos, marica, son claro. bacanos. De verdad, uno siente muchas cosas, No, uno se quita mucho peso, Dios le habla Dios le habla a uno, por weón. Sí, cualquier sí. cosa. O Entonces, sea, es que está usted como con sus sentidos más dispuestos a escuchar a Dios, ¿sí? claro, y Que usted con va, todas sus cargas, y ¿sí? eso. Entonces, bacano. Ella hace el retiro, después hacemos parejas. Pues yo decía, no, yo decía con mi esposa, uy, pero nosotros que ya estamos bien, sí, pues yo ya hice el retiro, ya he cambiado mi vida, cosas de egoísmo y peleas y pendejadas que uno a veces Sí, pelea por sí. bobadas que no tienen sentido. Y yo, pero nosotros no tenemos nada que hacer, amor. Pues resulta que nos dimos cuenta que teníamos muchas heridas, unas heridas que no habían sanado. Claro. Hermano, en ese retiro de parejas empezó, no sanamos, empezó a sanarse todo el daño que yo le había hecho a ella desde los 15 años Claro, claro. y todo el daño que de pronto ella también me había hecho en el Sí. matrimonio, lo que sea, empezamos a tener una relación diferente. O sea, nos dio un 180 grados el matrimonio entre ella y yo. Tanto así, Juanpa, que es ahorita ese momento y yo no soy capaz de vivir sin ella. O sea, nos complementamos en todo, peleamos como cualquier familia, tenemos Sí, discusiones, normal, normal. diferencias, somos seres Sí, humanos es que eso no nos va a volver diferentes. perfectos. Sí, Mm, pero hermano, antes éramos dos, ahora somos tres. Dios en la mitad, en bacano. nuestra relación. Cuando usted dice, esto lo dijo un hermanito de Maús, un señor que admiro mucho, se llama Jeffrey, y nunca se me ha olvidado esa palabra. Me dijo, cuando usted dice en su casa se vive un infierno,
es porque literalmente está el diablo ahí y está el infierno en su casa. Porque usted no tiene a Dios en su casa, usted vive un infierno. Es que usted lo ha dicho, no, en mi casa es un infierno. Yo llego y me pelean, yo llego y, ¿sí? Mm. Es porque el diablo está ahí metido. Eso sí, póngale la firma. Entonces, eh, no obligan a nadie a estar. Usted llega el primer día, si se quiere ir, se puede ir, nadie lo está obligando. Inclusive le devuelven parte de lo que usted invirtió, y la inversión es algo irrisorio porque usted le dan desayuno, almuerzo, comida, materiales de todo. Entonces es hotel 5 estrellas gratis, por lo que pagó, barato. Usted un ¿Y fin cuánto de... paga? No, ahorita el último costaba 4.50, pero usted va a ir para la costa y cuánto gasta. Mm. Y en trago y mujeres o en pendejadas. Y esto es un encuentro con Dios, que uno al menos una vez en la vida debe hacerlo de corazón. Si es católico y si es creyente, si es ateo, si todo eso, pues ya es respetable. Sí. Entonces, esa es la historia, Juanpa. Muchas No. gracias, weón, qué chimba. ¿Algún consejo para la gente, weón? Usted como médico. Consulten por cualquier cosa que sientan a su EPS, al médico, a, a su médico de cabecera, a su médico de confianza, porque a veces las personas cometen errores. No estoy satanizando una droguería ni nada, pero a veces se cometen errores y vienen consecuencias graves. Entonces, es importante que si sienten algún síntoma o alguna cosa que de pronto no es lo Normal. habitual, Mm. consulten a su médico. Bueno, como Luis Fernando ya nos dijo, visitar Emaús. Un consejo, ¿no? Un consejo. No es que Claro, tengan no, que ir a hacerlo, pero es un consejo no, que le cambió la vida. Eh, me cambió la perspectiva de la vida. le cambió la, Eh, la perspectiva de Eso, la vida, una forma diferente de de ver ver la la vida. vida. Ujú. Sí. ¿Usted atiende particular? Pues digamos que tenía esa intención, pero ahorita solo estoy con la Fundación Oftalmológica de Santander, estoy con la Foscal, atiendo pacientes de 9 EPS, pero yo creo que si algo necesitan, O sea, yo yo lo digo es puedo, como para dejar sus números o algo, si de pronto alguien se quiera contactar con usted. sí, por WhatsApp, yo le dejo ahorita el contacto ahí para que lo pongan ahí dentro de Ajá. eso y no hay problema, y cuadramos, obviamente tengo que comer, Sí, claro, hay que cobrar, no es se gratis. cobra. Ujú. Si hago, por Emaús también hago horas Consultas. de beneficencia y todo Ajá. eso. Hemos ido por allá a en Charalá, no, ¿cómo se le llama el de acá? El de, por el norte que va uno a dónde? Ah, San Antonio, no, no. No, no, no. Aquí que coge uno hacia el norte, bueno, Río Negro. no, 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 por el norte, coge uno ahí por la Esperanza y todo eso, y sale uno allá, bueno, Bueno, sí. sí, sí, pero de San hecho, Vicente de Chucurí. no, eso Eso es para es otro para lado, otro sí. lado, sí. En todo caso, también hacemos cosas o De sea, beneficencia, sí. sí, vamos, con don Rafael Zambrano nos fuimos una vez por allá lejos, hermano, una vereda, a una escuelita, hicimos mute y me llevé a mi hija que es médico, me llevé a los compañeritos, hicimos consulta, todos esos chinos eran como 100 y llevamos medicamentos, desparasitamos de todo Bacano, y eso bacano. sin cobrar nada. Claro, Dios me paga. claro, claro, así es. Eso es, Una entonces, excelente obra, weón. Pero sí. bueno, igual, la gente que lo vea, pues dígale que lo vio a lo bien y él algún descuento le dará, ¿no? Sí, sí, claro, hacemos el 10% de descuento en la consulta. No, no, pero sí podemos cuadrar una consulta domiciliaria o lo que necesite. Y recuerden que la medicina familiar es una especialidad médica, son 3 años más de estudio, que hay que quemarse unas pestañas por eso vemos de todas las edades, no tenemos límite, vemos todas las patologías, no tenemos límite de eso. Y con un enfoque más integral Oiga, parce, es que no, bueno, de pronto esto que hablemos aquí al final, de pronto Santi lo pueda cuadrar. al principio. Sí, o sea, quede más o menos por donde iba el tema. ¿Usted cómo ve, o sea, desde lo que le pasa a su hermano, después cuando llega este señor Uribe,
que para mí cambió el país totalmente. O sea, hay un antes y un después de Uribe y ahora que tenemos a este man de presidente. Mi presidente Álvaro Uribe Sí, sí. es... Pero antes, hablemos primero de la percepción que usted, bueno, nosotros, o sea, con todo lo que le sucede a su hermano y todo lo que ustedes vivían allá en Santa Fe, Antioquia. pues nosotros en esa parte de la guerrilla y después del secuestro de mi hermano, pues obviamente seguían los problemas de extorsión y todo eso. Nos vinimos a vivir acá, tenemos una finquita pequeña aquí cerca al sur del Cesar y eso estaba sitiado literal por ELN, paramilitares, todo eso. Cuando se hacían las pescas milagrosas, se hacía todo eso, pues llegó mi presidente Álvaro Uribe Vélez y empezó a verse la transformación en las regiones. Lo han investigado independientemente de sus Sí, de lo que sea. de lo que digan o todo eso, pues eso ya las autoridades lo han hecho, lo han investigado y todo. El No, y yo cambio, digo una cosa, que si le encuentran, pues igual tendrá que pagar, ¿sí? sí, o sea, pues eso Pero hay que ya, esperar a que lo yo encuentren. confío plenamente en que no hizo nada así, pero eso es mi opinión. Exacto, su Sí, opinión, yo no sí. soy nadie. Sí, exacto, exacto. Eso. Entonces, yo lo único que veo es que pescas milagrosas, todo eso se acabó. Se acabó totalmente. Es que hay un antes y un después, marica. La guerrilla se fue y lo metieron en lo más profundo de la selva, en lo más profundo de los territorios, no sé, veredales, rurales, y nosotros estábamos sitiados por eso. Muchos dicen un estado fallido, y el doctor o mi presidente Álvaro Uribe logró lo que nadie ha sido capaz de lograr. Sí, lo que ninguno antes No de que él. ni Ni antes después. ni después. Ujú. Lastimosamente nos engañó, pues yo me siento engañado Yo también, por por Santos. Santos. Se ha intentado volver como a eso y, oh sorpresa, que queda un guerrillero. Porque es el nombre, ese señor Petro es un guerrillero, un excombatiente de la guerrilla. Después de lo que yo viví con la parte de mi hermano y después de lo que uno vivió como país antes del presidente Uribe, a mí me sorprende que este señor haya quedado de presidente. Usted no se imagina la cantidad de personas que le creen todavía después de tanta extorsión, de tanta corrupción, porque es que él, ni siquiera la oposición se encarga de sacarle los Sí, ellos trapitos al sol, mismitos. Sí, ellos ellos mismitos mismos sacan sus cuentos. sacan su eso. Aquí vamos a recibir odios de petristas, de no petristas, de antes uribistas, de ahora petristas, de ahora petristas y se vuelven uribistas. Eso, la política tiene que discutirse con las personas que saben. Yo solo doy mi opinión de la percepción que yo tengo como Sí, país. claro, eso es lo que yo Eh, quería hablar. Eso, Porque igual usted sufrió un secuestro. O sea, claro, y mucha eso gente, los que opinan, no no saben. Es saben, más, no, los que, es mi percepción también, ¿no? De los que votaron por este man, nunca sufrieron nada. ay, son pelados de Son pelados. 20 años que Cuando hace ya habían limpiado el país prácticamente, por y así decirlo. hablan mal de de mi presidente Uribe, y mi presidente Uribe cuando ellos estaban ni siquiera habían nacido. Porque, Exacto, ni o siquiera. sea, Algunos no habían sí, nacido, de 20, otros eran 21 muy años, pequeñitos y no otros sabían no sabían nada de nada. eso, Sí, obviamente los papás lo cuidaban. A exacto. mí me sorprende, ¿sabe qué sí me sorprende, Juanpa? Que tengo familiares que tienen más o menos contemporáneos a mí, tíos, primos, que con ese man. No, Y después de lo que uno vivió, exacto, y que lo después de lo vivieron en que carne. se enteran todos los días de que está ocurriendo con las payasadas que este man dice. No, y que se revivió la violencia, se No, revivió la guerrilla, hermano, se está estamos, reviviendo el paramilitarismo. claro, y más complicado porque ya no es en contra de la guerrilla, sino que se unen. O sea, Ujú. eso es supremamente complicado y la parte de orden público se ve muy deteriorada. Sí, el retroceso ha Entonces, sido tremendo. vamos a ver cómo nos va. Esperemos que esta pesadilla termine y en 2 años
miremos cuál es la mejor opción como presidente para que al menos nos saque este atolladero. Uy, sí, ojalá. Y económicamente usted ve y no alcanza el dinero. No, es que No, puso todo muy por duro. más que diga que va a un país súper bien, la No, parte económica no es suficiente. O sea, si uno que más o menos gana bien, y eso ahora una persona que gana el mínimo, o sea, yo no me puedo imaginar qué hace para poder sí, sobrevivir. sobrevivir. Vea, hay una señora ahí en cabecera, en toda la esquina del Banco Colpatria, que vende frutas. Oiga, 3 son ella, el esposo Y la y hija. el hijo. Ah, el hijo. El hijo. Hermano, yo creo que yo soy humilde y sencillo y me siento a hablar con ellos. Y esa señora es chistosa y todo. Y me dice mi doctor caravana, o que me está invitando a una caravana en la moto el día de Halloween. Y yo le digo que yo no voy a eso. Y me dijo, ¿cómo es un zapote? Y yo, no, no me como zapotes. No me gusta el zapote. Y, y llega y me mete, llega y habla con mi esposa para llevarle fruta a mi hija por el embarazo. Y eso mete y mete y mete. Y yo, pero ¿usted qué está metiendo ahí? Y mete fruta y son 120.000 pos en fruta. Y yo, uy, no, pero ¿a qué hora me traía 50.000 y me va a dar? No, me los queda debiendo. Entonces, una señora muy agradable y son 3 personajes muy, muy agradables. Apoyen la señora que ya no nos sabe las necesidades que pasa la gente. El que Entonces, está, la que está en toda la entrada al parqueadero del Éxito. al frente, no, al frente. O sea, en la esquina Sí, del al frente, por Colpatria, eso. en la esquina del En la esquina, Colpatria. o sea, queda el Colpatria y al frente queda Sí, la entrada. una morenita que viene con el esposo también en moreno, que el esposo vende flores ahí en la Y por entrada del eso, y Éxito. ahí queda la entrada, o sea, está Tercera Etapa, está el Éxito y está Colpatria. Eso, ahí, al lado del Fruver, ahí. Sino que ahí se hacen 2, pero yo voy más con la señora, Ok, con una ok. morenita. Sí, porque ahí se hace una pelada también joven. Que No, venden pero mamones y... sí, pero esa se fue. Ah, sí. Sí, Bueno, ya hace una ratico no morenita voy. joven. Sí, joven. Sí, esa se fue, es que para Estados Unidos. Ay, no digan. Sí, eso por Pegó el ahí brinco. hablando con Sí, ellos le sí. comentan a uno. Sí, pues que para Estados Unidos. Bueno, Paisa, muchas gracias weón, No, por haber no, Juanpa. venido. Cuando, no sé, hay que mirar otro temita así de salud, pues que sea Si no, cuadren bien y yo bacano para la preparo gente. un buen tema de lo cotidiano que uno ve, no sé, hipertensión, así, tema de salud. Sí, porque es que lo Eh, que yo le decía, marica, es que ahorita a uno le llega tanta información y mucha gente mucha de esa información es gente que no es ni siquiera médicos, o sea, no son profesionales en la salud. Y entonces vienen recomendando tantas cosas que yo digo, marica, por ejemplo, lo que dijo usted, se pone a tomar un poco de vitaminas y se, ¿qué? Se sí, hipervitamina, a y veces bueno, hipervitaminosis y eso, cosas de esas, sí. entonces eso, que la gente, pues, marica, yo conozco gente que tiene 1000 tarros porque están tomando 1000 cosas. Entonces, para que no hagan eso, para que más bien visiten un médico como el Paisa, aquí como Luis Fernando, y él les manda los exámenes y les va a decir, vea, más bien hagamos esto, le hace falta tal, le sobra tal, entonces pilas, ¿sí? Claro, Un profesional. hacemos un manejo integral. En la medicina familiar hacemos un manejo integral. Entonces, Y con alguien que con sabe, güey. alguien, sí, porque es que a veces llevan, pero bueno, yo Sí, sí. respeto mucho eso. Pero sí es importante la consulta médica. Bueno, gente, muchas gracias por estar viéndonos, por seguirnos, por compartir. Lo que siempre les digo, si a usted esto no le importa, de pronto haya algún conocido que sí le importe. Está este man que es un excelente profesional. Vamos a dejar ahí los contactos para alguien que lo necesite. El que usted conozca, que esté por ahí enfermo, alguna vaina, dígale que vaya donde el man, porque el man le va a mirar de ahí para abajo todo lo que suceda. Y de pronto puede ser hasta una bobada, pero se le puede convertir en Más algo graves. ya más grave. No se les olvide, de verdad, compartir, darle like, síganlo en sus redes, ahí él va a estar dispuesto. También el que quiera preguntar por Emaús, el man está dispuesto a hablarles, le cambió la percepción de la vida. ¿Qué más tengo para decirles? Nada más, síganos y nos vemos en otro capítulo, nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias.